Depende. Eh, Por lo menos eso es lo que yo me había, lo que habíamos quedado básicamente. Che, ¿por qué no? Ahí, ahí, ahí. Ahí está, aguántenme 2 segundos, chicos, que estoy metiendo la pizarra. Potencia, por ejemplo, chicos, que es el tema por ahí que también es importante para el parcial, porque eso va a entrar. ¿Pudieron hacer los ejercicios? ¿Algún ejercicio hicieron? No sé, los complementarios recién, ¿hiciste referencia al ejercicio 3 y 4 del PowerPoint con complementario o te fuiste a hacer otro ejercicio? Ahí te digo, es el ejercicio, no mentira, nada que ver. Era el ejercicio 6 complementario y me parece que el 5 también complementario. Bien, bueno. De todas formas, igual, si hoy vemos los ejercicios estos de... Si hoy vemos los ejercicios... Si repasamos más o menos por arriba potencia y le vuelvo a comentar más o menos en qué consiste la corrección y vemos un ejemplo, después todos se replican, así que básicamente es lo mismo, ¿sí? Díganme ahí si ustedes están viendo la pizarra que les estoy compartiendo, acá hay un ejercicio número 3, ¿sí? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, sí, se ve. Lo que sí, ya sé que se las estoy compartiendo por acá, si ustedes se me ponen todos acá, se me va a armar un despelote. Así que díganme si ustedes la ven compartida o... Está muy chiquitito, o sea, se ve, pero muy chiquito. Pero creo que es porque vos tenés el control. Sí, hacele zoom, Esteban. Hacer zoom, está como Sí, sí, los colaboradores. era mi. A ver, para. Parece la Gario con todos los globitos de color. Aguantá, voy a hacer de ti. Aprendí que tiene Zoom, la verdad. Bueno, entonces, a ver, ustedes guíenme, capaz que si yo les comento esto me van a decir, sí, dale, digamos. ¿Quieren que veamos un ejercicio completo de potencia y corrección? Sí, Me parece que, según Pablo, sí, es sí. lo que es como que va a entrar en el examen. Bien, sí, sí, sí. Lo que dijo sin el tema rendimiento, creo que iba a simplificarlo, me parece. Pero Sí, bueno, tema de rendimiento sí, lo vamos a toquetear un poco ahí, porque no tiene sentido si no. Eh, y... A ver, todos se fueron de la pizarra y ahora están viendo mi whiteboard nomás. Sí, veo tu pantalla, ¿no? sí, sí. Bien, calculo que a algunos se les va a ir acomodando ahora, ¿sí? Profe, por las dudas, si vas ahí arriba a configuraciones, te da la opción de habilitar o deshabilitar que se vean los cursores de los que están colaborando. Ahí está. Pues ya, gracias. No la tenía. Bueno, miren chicos, entonces hagamos lo siguiente, agarremos un ejercicio del 3 y el 4, ¿sí? A ver, vamos a hacer este y después de ese les puedo comentar más o menos esto, sí, porque eso es más electrotécnico, ¿sí? Yo acá lo tengo resuelto, vamos a ver cómo lo vamos trabajando, a ver si lo podemos resolver acá arriba, ir explicándoselo y se entiende. Si no, por favor, sí, me paran y lo tratamos de hacer cosas de que se entienda, ¿sí? Porque estas cosas sí o sí van a entrar en el parcial y obviamente no se olviden tampoco de la resolución por malla y por nodo, ¿sí? Bueno, ¿qué nos piden en este ejercicio? Presentación número 3, no es de la complementaria, ahí veo que pusieron un mensaje en el chat, ahí después lo contestamos. Es del PowerPoint, ¿sí? De teoría, en donde, bueno, básicamente nosotros acá cuando vemos todo esto no nos tenemos que asustar, tenemos que leer sí o sí todo lo que nos están pidiendo primero y después vemos cómo lo podemos relacionar a eso con los cálculos que tenemos que hacer, ¿sí? Por más que no vean un circuito, por ahí hasta ahora dando malla, dando nodo, es como que nos veníamos acostumbrando a ver directamente el circuito y acá tenemos algo más real, ¿sí? Tenemos más real y bueno, obviamente se puede esto modelar como un circuito, pero lo vamos a trabajar de esta forma física, ¿sí?
A nosotros nos dicen básicamente que una obra alimentada por una red de 220 volts, 50 Hz, tiene las siguientes cargas, ¿sí? Están dibujadas acá la carga en este caso, pueden que estén dibujadas como puede que no estén dibujadas, ustedes tengan presente que así es como se puede presentar, de cualquiera de las dos formas. La carga 1 nos está diciendo que es una grúa con una potencia total instalada, ¿sí? De 10 kilowatts, con un coseno de phi 0,8 inductivo, ¿sí? En retraso. ¿Qué quiere decir entonces que tenemos un coseno de phi inductivo? Con respecto a la corriente, con respecto a la La corriente tensión. está atrasada. Bien, ¿sí? Perfecto. O sea que tenemos una carga básicamente que es un motor. ¿Se entiende? Con un rendimiento del 90%, eso lo voy a mostrar acá para poder calcularlo, ¿sí? Cómo se hace, pero no necesariamente eso va a estar en el parcial, no va a estar de hecho creo. La segunda carga, ¿sí? Son dos hormigoneras, acá tenemos la hormigonera 1 y la hormigonera 2, que tienen 5 caballos, ¿sí? Cada una de potencia, con un coseno de phi 0,75 inductivo, otra vez con un rendimiento del 88%, ¿sí? Acuérdense que en este caso, cuando ustedes le dan rendimiento, acá no estamos hablando de potencia mecánica, sino que estamos hablando de potencia, no estamos hablando de potencia eléctrica, sino que estamos hablando de potencia mecánica, ¿sí? Por último, la tercera carga es un grupo de soldadura de 5 kilowatts con un rendimiento del 97% y un factor de potencia unidad, ¿sí? Hasta ahí se entiende. Nos olvidamos de esta parte de capacitores que tienen todavía la línea, ¿sí? Solamente tenemos esto. Tenemos la red de 220 y la línea, ¿sí? Obviamente si se quiere, el conductor de arriba, ¿sí? Es el conductor positivo y el conductor de abajo es el neutro, ¿sí? El retorno del sistema. Calculemos entonces las corrientes parciales absorbidas por cada carga. ¿Qué nos están queriendo decir parciales? Bueno, ¿qué corriente tengo en la grúa? ¿Qué corriente tengo en cada hormigonera? ¿Y qué corriente tengo en el grupo de soldadura? ¿Sí? B, corriente total y su factor de potencia, ¿sí? C, potencia reactiva de los condensadores necesaria para elevar el factor de potencia de la interacción a 0,9 en retraso, ¿sí? Eso es lo que me estaban preguntando al principio, lo que vamos a hacer después también para que se entienda bien. Y D, nueva corriente que circulará por la línea con los condensadores conectados, ¿sí? O sea que primero, cargas, corriente por las cargas, ¿sí? ¿Qué calculamos después? Esta I total, con su factor de potencia. ¿Qué hacemos después? Bueno, veamos qué factor de potencia tiene esa corriente, ¿sí? Y tratemos de acomodarlo, ¿sí? Tratemos, si se quiere, si estamos acá en Santa Fe, por ejemplo, hagámosla con un retraso que esté permitido por la EPE, poner una cosa así, ¿sí? Por eso después agregamos un banco de condensadores para poder acomodar ese factor de potencia justamente. Bueno, veamos a ver cómo se acomoda esa corriente y así termina el ejercicio, ¿sí? Este tipo de ejercicio. Fíjense que es un ejercicio que está como un poco más copado, ¿sí? Que hacer solamente malla. Entonces, acá está, ¿sí? Díganme si no se entiende algo, ustedes tírenmelo, ¿sí? Los datos de de la grúa, de las hormigoneras, ¿sí? Y de la soldadora. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podemos empezar a hacer para calcular la corriente I1 acá? La corriente I1 de la grúa. ¿Qué harían ustedes? Voy a buscar un ejercicio mientras que tengo por acá resuelto también. Yo primero lo que había hecho era calcular la potencia entregada con eso lo del rendimiento. Bien. Después, Y después calculé, a ver, ya te digo. Em, cosa que me caga que esté todo resuelto porque enseguida se les tira el resultado. ajá, eso, calculé la potencia entregada y después la corriente absorbida, que es la potencia entregada sobre el voltaje por el coseno de phi. Bien, ¿sí? Perfecto, sí, eso es lo que hay que hacer. Básicamente, chicos, nosotros, ¿qué era lo que teníamos cuando empezamos a trabajar con potencia? ¿Sí? Acuérdense siempre que existe, si ustedes no se acuerdan de fórmulas, ¿sí? Porque
Es esperar que no se la deje tener en el parcial, ¿sí? Acá, hagan de cuenta este triángulo, ¿sí? ¿A dónde está la potencia activa? ¿A qué vector es la potencia reactiva? ¿Y cuál es la potencia aparente de una carga determinada o del sistema? ¿Sí? Esto se replica para todo con diferentes módulos, obviamente. La potencia activa está en X y la potencia reactiva en Y. Perfecto. Por ende, acá tenemos la potencia reactiva, la potencia aparente, ¿sí? Acuérdense que la potencia activa está en watt, la potencia reactiva está en volt-ampere reactivo y la potencia aparente está en volt-ampere, ¿sí? Acá, una vez que ustedes toman conciencia de este triángulo de potencia, ¿sí? Tengan lo que ustedes tengan, van a poder calcular siempre la otra potencia, ¿está bien? Siempre van a tener los valores ustedes necesarios para poder calcular. Obviamente, en este triángulo, al ser un triángulo, y acordarnos de matemática, de geometría, todo, es posible usar todas las funciones trigonométricas que podemos aplicar, ¿sí? El coseno, vamos a hacerme 2 segundos, el coseno de phi, ¿sí? Es igual a ¿qué? P sobre S, ¿sí? Q sobre S, y la tangente de phi es igual a Q sobre P, ¿sí? Así como utilizamos estas funciones trigonométricas, mira, Q sobre P. Así como usamos estas funciones trigonométricas, me habían comentado también que no sé si utilizaron esta fórmula, que también se puede utilizar P cuadrado más Q cuadrado, ¿sí? Es la S. Y acuérdense también que este ángulo, ¿cuál es? ¿Me pueden decir cuál es ese ángulo? Ya sé que es el phi, pero con respecto a tensiones y corrientes, por ejemplo, ¿tiene alguna relación? El ángulo de fase, digamos, entre la tensión y la corriente. Sí, es el ángulo de fase, ¿sí? Acuérdense que es el opuesto, ¿sí? Que ese se calcula como la tensión y la corriente por el ángulo conjugado. Ese ángulo conjugado, ¿qué nos quiere decir? Bueno, el ángulo de desfase para calcular potencia es el opuesto, ¿sí? Para poder calcular menos phi. Por eso el triángulo de potencia, ¿sí? Está hacia arriba y lo comparamos con un ángulo de corriente que está hacia abajo, ¿sí? Acá está el módulo de la corriente y acá está el phi. Entonces al invertir el phi a nosotros se nos invierte el triángulo de potencia, ¿sí? Eso como comentario, ¿no? Acuérdense que siempre es el opuesto, ¿sí? Perfecto, entonces una vez que tenemos esta fórmula, ¿sí? ¿Qué pasa? Una vez que tenemos esta fórmula, el, el resto sale solo, ¿sí? No se precisan acordar de nada, básicamente. Con que ustedes se acuerden de este triángulo y después poder hacer esto, y nos pongan la S arriba y la P abajo, ya está, ¿sí? Entonces, empecemos básicamente por lo que nos pide, que es la corriente de la grúa, ¿sí? La corriente de la grúa, nosotros ¿cómo la vamos a plantear? Si nosotros tenemos acá potencia mecánica, ¿sí? 10 kilowatts, ya sabemos que esta potencia mecánica va a ser una P, ¿sí? Va a ser una potencia activa, ¿está bien? Por más que sea mecánica, va a ser activa por la unidad directamente, ¿sí? Tenemos el coseno de phi, 0,8 inductivo y el rendimiento del 90%. Primero, la potencia mecánica hay que llevar la potencia eléctrica, ¿sí? La potencia mecánica acá es el resultado, pero está bien que la potencia eléctrica sea mayor que la potencia mecánica. No es necesario que lo sepan, pero sí, ¿sí? Nosotros alimentamos el motor con una potencia eléctrica definida y por pérdidas internas del motor, nuestra potencia mecánica que podemos entregar en el eje siempre va a ser menor, ¿sí? Entonces esa es una forma también de corroborar por ahí si está bien, si en algún momento hacen un cálculo de rendimiento, ¿sí? Tienen potencia mecánica, la potencia eléctrica siempre tiene que ser mayor, ¿sí? Entonces por eso acá la potencia mecánica la dividimos por 0,9, que es el rendimiento del 90%, ¿sí? O dividimos por 90 y multiplicamos por 100, es lo mismo, ¿sí?
tenemos la potencia eléctrica de 11,11 kilowatts. ¿Sí? Ahora sí, con esta potencia eléctrica, nosotros nos podemos venir acá a calcular lo que sería la corriente. ¿Por qué? Porque sabemos que la potencia eléctrica, ¿sí?, es U por I por el coseno de phi. ¿Está bien? Acuérdense que acá nosotros en el U y en el I estamos calculando módulos, ¿sí? ¿Está bien? Estamos calculando con módulos. ¿De dónde sale esa fórmula? Si no se la llegan a acordar, bueno, sale desde triángulo de potencia, ¿sí? Fíjense que si despejamos P nos queda S por coseno de phi. Esta S se calcula como B por I, ¿sí?, pero con sus módulos, ¿sí? Para que no nos pongan ahí en juego el ángulo que sea opuesto, nada. Solo los módulos, ¿sí? Acuérdense que si ustedes se acuerdan de esto, ya está, tienen todo, ¿sí? Entonces tenemos potencia eléctrica U por I por el coseno de phi, despejamos la corriente, ¿sí?, que es lo que nos están pidiendo. La potencia eléctrica, entonces, acuérdense que está en kilowatt, ¿sí?, por día a la 3. Siempre acuérdense de esta unidad, normalmente la potencia se nos da en kilowatt. Sobre 220 por 0,8, ¿sí? 220 por 0,8, 0,8 es el coseno de phi de la carga, lo teníamos como dato, ¿está bien? Y 220 también lo teníamos como dato, ¿no? Sí. Sí, perfecto, ¿sí? La grúa tiene aplicada 220, la hormigonera, el grupo de soldadura, ¿cuánta tensión tiene aplicada? 220 tiene todo. 220 tiene todo, perfecto, ¿sí? Relaciónenlo con un circuito eléctrico acá, para por ahí los que no lo ven un poco, ¿sí? Escribe esto, ahí está. Hagan de cuenta que ahí están los capacitores y hagan de cuenta que acá tenemos la impedancia de la grúa, acá tenemos la impedancia de la hormigonera, acá tenemos la impedancia de la otra hormigonera, ¿sí? Y terminamos con la resistencia del grupo de soldadura, ¿sí? Fíjense que acá nosotros, si se quiere poner más y menos, tenemos el 220, con el conductor de fase y el conductor de neutro, ¿sí? 220 tenemos aplicado tanto al futuro banco de condensadores, como a la primera carga, como a la segunda, a la tercera, y por último a la resistencia. ¿Está bien? Acá entonces vinimos y reemplazamos directamente 220 por 0,8, ¿sí? Tenemos todo acá en este caso para reemplazar derecho, ¿sí? Y tenemos ya el módulo de la corriente, que es 63,125, si alguno lo resolvió y le dio distinto que me diga, ¿sí?, con un ángulo phi, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese ángulo? Acuérdense que nosotros estamos calculando módulos acá. En esta ecuación, acá, para ponerla completa, pongan un módulo de último, ¿sí? O sea que nos da el módulo, el ángulo. ¿Cuál sería? Acuérdense que estamos en la interna. Arco Módulo seno de phi. solamente, arco seno de phi, ¿sí? Este phi, el arco seno que nos dan. Y solamente derecho, nosotros si hacemos el arco seno de phi, ¿sí? ¿Cuánto nos da? El arco seno de 0,8 nos da 36 con algo. ¿Sí? 36,87. 36,86. 87. 36,87 grados, ¿sí? O sea que a nosotros nos están diciendo que el triángulo de potencia, ¿sí?, se encuentra en ese phi, ¿sí? Se encuentra en ese phi, y por ende, nuestro triángulo de corrientes, acuérdense que acá hay una corriente, si se quiere, activa, ¿sí?, y acá una corriente, si se quiere, reactiva, y acá está el módulo de corriente. Entonces nos están diciendo que la corriente respecto a la tensión, ¿sí?, está trazada con ese phi, ¿sí? Está trazada, ¿por qué? Porque nos están diciendo que es inductivo. Entonces, este ángulo, nosotros para la corriente, en realidad va a ser negativo. ¿Se entiende por eso? ¿Sí? Coseno de phi, 0,8, el arco seno de 0,8, 36,87. Y la I de la grúa entonces nos queda con el ángulo de menos 36,87. ¿Sí? Acá está escrito también, le va a quedar escrito negativo porque es inductivo. ¿Está bien? ¿Se entiende por qué es negativo? ¿Se entiende o no se entiende por qué es negativo el ángulo? En la corriente. ¿Por qué? ¿Y cuándo es capacitivo positivo? ¿No era al Cuando hay, revés? cuando hay capacitivo positivo, sí.
Pero si en la fórmula del coso tiene un negativo el capacitor, en la de R más el coso menos. Bueno, pero ahí, ojo, porque ahí estamos hablando de valores de resistencia, ¿sí? Su valor equivalente de capacitor en resistencia, no de la corriente. ¿Sí? Nosotros acá tenemos que cambiar esa parte y ver físicamente qué está pasando. O sea, físicamente, qué sé yo, esto no lo podemos ver a esto, no se puede tocar, digamos, pero acá lo que nosotros tenemos que ver acá, tenemos que tener el concepto de cuándo la carga es inductiva y cuándo la carga es capacitiva. Si nosotros estamos diciendo que la carga es inductiva, ¿sí? Y estamos diciendo que este ángulo es positivo, ¿sí? Si decimos que este ángulo es positivo, ¿qué hacemos referencia? Estamos haciendo de cuenta que ponerle que la tensión esté en 0 grados, estamos haciendo referencia a que la corriente está adelantada, ¿sí? Y conceptualmente eso se entiende que está mal cuando hay una carga inductiva o no. La corriente tiene que atrasar a la tensión, ¿sí? Entonces, nosotros, básicamente, chicos, aparte también, este cambio de ángulo, este cambio de que pasa a ser negativo si es inductivo, ¿sí? Se hace por lo que yo les comentaba hoy, ¿sí? Porque nosotros acá multiplicamos la potencia, para sacar la potencia multiplicamos por el conjugado de I, ¿sí? Porque esto está en en todos los libros de electrotecnia está así, salvo en uno particular que es el Administer, que lo usa al revés todavía, ¿sí? Pero esto ya mundialmente se trata así. Entonces, sí o sí, nuestro triángulo de potencia podría estar para el lado inductivo, por si se quiere, si tenemos una carga inductiva, ¿sí? Pero siempre se va a reflejar, o sea, va a ser el contrario, ¿está bien? Y aparte acuérdense con eso. Si nosotros nos están diciendo que tenemos un factor de potencia inductivo, nos están diciendo que la carga sí o sí tiene que estar atrasada a la corriente. ¿Está bien? Pues acuérdense que el 220 nosotros lo pusimos en 0, o sea, lo pusimos como referencia, ¿sí? Entonces calculamos con eso lo que sería la corriente por la grúa, ¿sí? Tenemos la corriente por la grúa solamente. Vayamos a calcular ahora la corriente que va por la hormigonera, ¿sí? Dijimos que ¿qué tenemos? La potencia mecánica de vuelta, caballos, ¿sí? El coseno de phi, 0,75 inductivo con el rendimiento. Es lo mismo que el anterior, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Potencia mecánica, 5 caballos, ¿sí? El caballo, ¿lo podemos trabajar en las ecuaciones de potencia? ¿Sí? No lo podemos trabajar. Tenemos que llevarlo a una ecuación a una unidad que se pueda trabajar, ¿sí? En nuestras ecuaciones que estamos utilizando. Entonces, ¿qué pasa? Ese caballo lo multiplicamos por 745,7, ¿sí? Watt, que es un caballo. ¿Está bien? Acá se hace únicamente una conversión de unidad, ¿sí? Eso es lo único que hacemos. Igual que antes, la potencia eléctrica, ¿sí? La potencia mecánica en realidad, pero con unidad en watt tiene que ser mayor a unidad en caballo, ¿sí? Entonces nos queda finalmente que tenemos 3728,7 watts o 3,7 kilowatts, si se quiere verlo como en el anterior ejercicio, ¿sí? Hasta ahí solamente conversión de unidades. Habíamos dicho que potencia mecánica, lo dividimos con el rendimiento, tenemos potencia eléctrica, ¿sí? ¿Por qué no me toca? Acá tenemos, ¿sí? Ahora con eso, ¿qué hacemos ahora? Con la potencia eléctrica, el coseno de phi, ¿qué hacemos? La corriente. La corriente, ¿sí? ¿De qué forma? Igual, ¿sí? La corriente es potencia, ¿sí? La corriente es potencia sobre la tensión por el coseno de phi, ¿sí? Esto nos da 26,68 amperes. Acuérdense que es únicamente el módulo de esto. ¿Y el ángulo cuál sería? El ángulo de esta corriente. Al arco coseno Profe, cuando Sí. te referís al módulo sería la parte real del número. El módulo creo que entendí lo que quisiste decir, sería
cuando está en polar, ¿sí? Cuando está en polar bueno, es sí, esta parte. La sí, parte ahí está. real en ese caso que vos decís sería X más JI, ¿sí? Esa sería la parte real. Sí, ok. Sí, digamos, pasándolo a rectangular. Pasándolo a polar. Sí, a rectangular para la parte real y a polar Sí, para el módulo, ¿sí? ok. Ahora sí. Acuérdense que acá vamos a trabajar todo en módulos en estas cosas porque ya nos dan el valor de corriente derecho y nos relaciona con el factor de potencia, ¿sí? Recién me estaba comentando, creo que Sergio, cómo calculabas el ángulo, ¿sí? El arcoseno, Arco coseno. bien, ¿sí? El arco coseno es 0,75, queda 41,41 y ¿qué habíamos dicho? Tenemos una carga inductiva, ¿sí? Entonces el ángulo es negativo, ¿sí? ¿Está bien? Acuérdense, este coseno de phi, si se quiere, tómenlo que es la inclinación de P con respecto a, de S con respecto a P, ¿sí? Entonces, tómenlo como trigonometría si quieren, ¿sí? Que esto te da esta inclinación. Y decimos que también esa es el desfasaje, ¿sí? O sea, esto es hacerlo directamente, ¿sí? Y corroborar con teoría que dice si la carga inductiva tiene que estar sí o sí atrasada a la corriente, ¿sí? Entonces sí ya tenemos la corriente de la hormigonera, de una hormigonera, ¿sí? Los datos son los mismos, entonces la corriente de una hormigonera va a ser igual a la corriente que circula por la otra hormigonera, ¿sí? Ahora la soldadora, ¿sí? Potencia eléctrica, potencia mecánica de 5 kilowatts sobre 0,97 que era el rendimiento, tenemos 5,15 kilowatts, ¿sí? Un rendimiento muy grande, es algo muy resistivo, ¿sí? ¿Cómo lo calculamos eso? Bueno, el módulo de la corriente, potencia sobre U por el coseno de phi, que acuérdense que nos decía que era unidad. Entonces el coseno de phi es 1, por ende tenemos 23,41 amperes, ¿sí? El ángulo que se utiliza acá, ¿cuál es? 0. 0, ¿bien? ¿Todos entendieron por qué es 0 el ángulo? ¿Algún otro que me responda? No. Bien, Y el arco cero de 1 a 0. el coseno de 1 es 0, Y ¿sí? porque la resistencia no genera desfasaje. Bien, perfecto, eso también está perfecto, ¿sí? Ahora sí. ¿Sí? ¿Ya está? Si no te acordás, o sea, es clave, chicos, que se acuerden, porque creo que un ejercicio hicieron, que en el triángulo de potencia, la Q, la P y la S, ¿sí? La P solamente está en la parte resistiva del circuito, ¿sí? La Q está en la parte resistiva o si se quiere real, ¿sí? Si hablamos como lo hablábamos antes en términos cartesianos, y la Q está en la parte imaginaria, si se quiere, ¿sí? Entonces, acuérdense de esto siempre, ¿sí? Acuérdense de esto. Y la S, bueno, es la que está en el conjunto, ¿sí? Entonces, bueno, como nosotros nos están diciendo que el factor de potencia es la unidad, a nosotros nos están queriendo decir que el coseno de phi, ¿sí? Es igual a 1, ¿sí? Entonces, para que el coseno de phi sea 1, este ángulo phi tiene que ser 0 grados. O sea, tenemos un triángulo de potencia, ¿sí? Que es P únicamente, ¿sí? Se convierte en este único vector de potencia activa, ¿sí? Bien, ¿qué nos queda ahora? Si tenemos las tres, 4, perdón, corrientes, ¿sí? Calculamos el inciso A, corriente parcial absorbida por cada carga, ese ya lo tenemos, ¿sí? Lo tenemos a ese. El inciso B que nos pide corriente total y el factor de potencia, ¿sí? ¿Cómo calculamos esta corriente total? Esta IT que hay acá. Eso, Félix, sería una suma vectorial de toda la Sí, línea. sí, sería una suma vectorial, o sea, vos con que sumes con ángulo y módulo, estás sumando vectores, ¿sí? O sea, hay que sumar la componente X y la componente Y de cada Y.
Sumar la componente en X, la componente en Y. Sí, ah, claro que no pueden usar la calculadora. Sí. No pueden usar la calculadora, la física sí. Los que no la tienen, sí. Ahora lo miramos, ¿sí? Fíjense que la I total, ¿sí? Está acá arriba, ¿sí? Esta I total está acá arriba. Y nosotros calculamos las corrientes que circulan por acá, por acá, por acá, por acá, ¿sí? O sea que si nosotros miramos desde acá, la suma de todas las corrientes que se van del nodo, ¿sí? Si se quiere, es la corriente que tiene que entrar a ese nodo, ¿sí? Para que exista un flujo, si no, no podemos generar en ese nodo energía, ¿sí? De la nada. Entonces esa corriente total es la suma de las cuatro corrientes, ¿sí? O sea, sería una suma en números complejos. Sería una suma de números complejos, ¿sí? Pero me interesa que lo entiendan acá físicamente, o sea, electrotécnicamente, digamos, qué es lo que está pasando, ¿sí? Para así, no sé, se le plantea un ejercicio distinto o algo de eso, ustedes sepan que el concepto cuál es, ¿sí? Que no lo hagan mecánicamente. Entonces, bueno, la I total es la I de la grúa, por 2 veces la I de la hormigonera, ¿sí? Es lo mismo multiplicar por 2 que sumar 2 veces, ¿sí? Más la I de la soldadora, ¿sí? Entonces la I total es la de la grúa, la de la hormigonera y la de la soldadura, ¿sí? Acá está en polar. Los que tienen calculadora que puede calcular polares, lo pueden meter derecho, no hay ningún problema, le da 132,64, corrobora el medio que uno que lo haya hecho, 132,64 con ángulo de menos 32,53, ¿sí? Ahora bien, como decíamos recién, si ustedes no tienen la calculadora en polar, tienen que agarrar este resultado en polar que les dio, 63,125 por ejemplo de la grúa, ¿sí? Menos 36,87, y le calculan su parte real más J, su parte imaginaria, ¿sí? Lo mismo hacen con este otro, lo mismo hacen con este otro, y ahí sí, suman las componentes imaginarias y las componentes reales, ¿sí? Es lo mismo, nada más que tienen un paso más, digamos, así decirlo, ¿sí? ¿Se entiende? No lo hago ahora, o sea, para llegar a plantear todo, ¿sí? Bien, ya lo habrán visto algunos, pero ¿cuál es el factor de potencia que nos piden también de esta corriente total? ¿Sí? A nosotros tenemos la tensión, supónganse en 220, con un ángulo de 0, ¿sí? La tensión. La corriente, obviamente, va a ser inductiva, ¿sí? Con este phi, a nosotros, ¿qué nos están queriendo decir? De este diagrama fasorial, ¿qué nos están preguntando cuando preguntan cuál es el factor de potencia? Lo dijimos varias veces. ¿Cómo? El ángulo. Sí, el ángulo. ¿sí? Seno del ángulo. El coseno de ese ángulo, ¿sí? ¿Y cuál es el coseno de ese ángulo acá? ¿Cuál es el ángulo acá? En la I total. Coseno de 32 ¿Qué está menos acá? 32,53. ¿Sí? El coseno de 32,53 te da 0,843, ¿sí? Inductivo. ¿Está bien? O sea, fíjense cómo ahora hicimos el proceso inverso, ¿sí? Teniendo la corriente, nosotros vemos cuál es el factor de potencia de esa corriente, ¿sí? O sea, básicamente lo que hicimos es, hoy cuando calculábamos el módulo en potencia y después buscábamos el factor de potencia, o el ángulo para colocarlo en la corriente total, ¿sí? Acá, estoy en el aire, acá, ahora lo hicimos al revés, lo tenemos acá el ángulo, bueno, decime cuál es el factor de potencia, ¿sí? Coseno de 32,53, que es 0,843 inductivo, ¿sí? Está el inductivo porque vemos que el signo del ángulo de la corriente es negativo. Si fuera Perfecto. positivo ahí sería capacitivo, ¿no es cierto? Si fuera positivo, es capacitivo, ¿sí? Exactamente. Pero a ver, o sea, como les decía hoy, traten de no, o sea, no mecanizarse eso, digamos, sino que vean ustedes, esta corriente, sí, atrasa la tensión, es inductiva, entonces, bueno, por eso está el negativo ahí, está bien, ¿sí? Y si está el positivo, siempre traten de hacer ese ejercicio. Está bien que sea positivo, está bien que sea negativo, ¿sí? Entonces, sí, si es positivo, acá sería un capacitivo, ¿sí? Pero capacitivo, ¿por qué? Porque adelanta la tensión, ¿sí? ¿Se entendió, chicos, ahí? ¿Alguno de las otras gente que está conectada? ¿Que quiera responder? Si no se entendió, me dice.
Bueno, doy una manita nomás ahí. Bien, entonces hasta acá es un ejercicio puramente de potencia, ¿sí? Puramente de potencia, como estaban haciendo hasta ahora, como vieron hasta ahora, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que nos pide básicamente a nosotros? Bueno, el inciso C nos dice, la potencia reactiva, ¿sí? No la capacitancia, no la capacidad de los capacitores, de estos capacitores que están acá, ¿sí? Sino que nos pide la potencia reactiva de esos capacitores necesaria, ¿sí? Para elevar el factor de potencia de la instalación a 0,9 en retraso, ¿sí? O sea que, ¿qué nos están queriendo decir a nosotros? Vamos a hacerlo acá primero para verlo de forma más o menos teórica, ¿sí? Háganse de cuenta ustedes que acá tenemos la tensión de referencia, ¿sí? En 220 con ángulo de 0 grados. Vamos a borrar esto si no se confunde, ¿sí? Hagan de cuenta que nosotros acá tenemos, bueno, hagan de cuenta que nosotros acá tenemos, Son 32,53. ahí total, ¿sí? Que era, ¿cuánto era el módulo? 132, 32,53 el ángulo. 53, 132 con ángulo de menos 32,53. ¿Sí? Va. Per, vol, ¿sí? Entonces, este ángulo que está acá, de menos 32,53, ¿sí? Es este ángulo que está acá, ¿sí? Si nosotros le hacíamos el coseno de phi a esto, daba 0,8 de chirola ahí, ¿sí? 85, ponele. 0,85, ¿sí? Inductivo, 84. ¿está bien? Entonces, desde un punto de vista fasorial, tensión corriente, ¿sí? ¿Qué nos están queriendo decir a nosotros cuando nos dicen, bueno, díganme qué banco de capacitores conecto para elevar este coseno phi, ¿sí? A nosotros lo que nos están queriendo decir que este fasor, si lo quieren ver así, este fasor de corriente, ¿sí? Llevémoslo más cerca del fasor de tensión, ¿sí? Llevémoslo, vamos a hacerlo con otro color, llevémoslo por acá, ¿sí? A la I total nueva, ¿sí? Con un phi 2, ¿sí? Llevémoslo a una I total nueva con un coseno del phi que sea 0,9 inductivo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se ve? O sea, achiquemos el ángulo que hay básicamente entre la tensión y la corriente, ¿sí? Eso es lo que quiere decir una corrección de factor de potencia. Llevémoslo a un valor que querramos. Acá, coseno de phi 0,9, nos pueden pedir 0,95, ¿sí? 0,92. No se lo lleva un coseno de phi 1, porque si se quiere, bueno, llevémoslo a un coseno de phi 1, ahí tenemos un desperfecto que te puede entrar básicamente en resonancia la, la carga que tenés vos, ¿sí? Y estás igualando capacitancia con inductancia, bla, 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 qué sé yo. Entonces, sí o sí cercano a 1, ¿sí? Hay algunos ejercicios que te pueden pedir 0,98, ¿está bien? En este caso es 0,9. Con respecto al triángulo de potencia, yo se los dibujo acá y ustedes díganme. Acá tenemos la P. Está medio lento igual, bro, no sé si mi internet o qué. Acá tenemos la P, acá tenemos la S, ¿sí? Y acá tenemos la Q, ¿sí? Acá tenemos el ángulo phi, ¿sí? Les doy una ayuda. Este ángulo phi es 32,53 grados, es el que vimos recién, ¿sí? Con un coseno de phi 0,85, inductivo, ¿sí? Acuérdense que acá invertimos el triángulo, si lo invertimos, entonces el phi pasa a ser positivo, también como hablábamos hoy. Y ahora les pregunto a ustedes, acá, conceptualmente en este triángulo, ¿sí? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué es lo que nosotros se nos va a mover, ¿sí? Cuando corrijamos factor de potencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que Achicar cambiar la la Q. Q. Tenemos que cambiar la Q, ¿sí? Esa Q que teníamos antes, ¿sí? Esta Q total que tenemos acá, la vamos a traer
permítanme exagerar, ¿sí? La vamos a traer a esta Q nueva, ¿sí? Que va a tener por consecuencia un nuevo valor de S, ¿sí? Se ve que tenemos un nuevo valor de S y tenemos un nuevo valor de phi. ¿Y cuál es este phi? Ese nuevo phi, ¿cuál va a ser? Arco coseno de 0,9, que es 25,84. Arco coseno de 0,9, que es 25,84 grados, ¿sí? Este es el nuevo factor de potencia que nosotros estamos buscando. Entonces, a nosotros nos están preguntando cuál es la potencia reactiva de los capacitores, ¿sí? Que tenemos que agregar para que suceda esto, ¿sí? Para que suceda esta reducción de S, esta reducción de Q, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser esa Q? ¿Es la que está acá o no? Q de los capacitores, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Perfecto, ¿sí? Entonces, de acá salía que la Q total, ¿sí? O la Q nueva, ¿sí? Es igual a la Q total menos la Q de los capacitores. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahí, chicos, cómo planteamos eso? Para verlo, eh, cómo se calcula, ¿sí? ¿Se entiende? Teóricamente, ¿qué es lo que hicimos con una... Y básicamente en esto se trata de la corrección del factor de potencia, ¿sí? La consulta que me habían hecho hoy al principio. Nos están diciendo qué necesitamos acá, ¿sí? Para poder llevar al nuevo factor de potencia la instalación, ¿sí? Acuérdense que esto es lo mismo que decir que la Q total, ¿sí? No, perdón, la QC es lo mismo que la Q total menos QC, que es Q Félix, te total menos pregunto. QN, ¿sí? Félix, ¿y la potencia Decime. activa no cambia? ¿Se mantiene? La potencia activa, justamente ese venía mi comentario ahora, que basado con la potencia activa, no cambia, ¿sí? Y conociendo la potencia activa y teniendo el ángulo, ¿no puedo usar trigonometría y obtener, por ejemplo, uso seno y busco el cateto opuesto? No sé si me explico, ¿o no? Sí, sí, Pablo dio una formulita ayer de tangente, no sé si podríamos te mirar explicás esa. lo que decís. Pero fíjate, yo justamente, ¿por qué por qué planteé esta ecuación de acá arriba? QC igual a QT menos QN. Porque si te acordás, ¿sí? La QT, o sea, la Q, ¿sí? Siempre se calcula, por ejemplo, si nosotros tenemos el valor constante de P, ¿sí? Si nosotros tenemos el valor constante de P, o sea, reemplacemos primero la Q a qué era, si hacemos trigonometría acá, la Q total, esta, ¿sí? Esta Q total negra. Trigonométricamente, ¿cómo sería el valor? Cateto opuesto. Es el cateto opuesto, ¿sí? Es el cateto opuesto, que lo tenemos acá. La tangente del phi, ¿sí? Es la Q sobre la T, ¿sí? Hagamos acá Q, eh, la Q es la tangente, perdón, la tangente de phi, ¿sí? Por P, ¿qué P? La total, ¿sí? Menos la tangente del phi nuevo, ¿sí? Por Pn, si se quiere, ¿sí? ¿Se ve hasta ahí cómo reemplazamos? Vamos a poner acá con colores, vamos a poner acá con colores de phi, y este es el otro phi, ¿sí? ¿Se ve hasta ahí lo que hicimos? ¿Se ve o no se ve? Lo único que hicimos hasta ahora, Ajá, ¿es P o Q? Ahí me confundí ahí. La tangente multiplicada por... Q es igual a, no, perdón, trigonométricamente la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Entonces la tangente de phi en nuestro caso es Q sobre P, genéricamente, ¿sí? Genéricamente hablando. Para nuestro caso, reemplazamos acá y reemplazamos acá.
reemplazamos Q, ¿sí? Q total, ¿sí? Y QN, ¿sí? Nuestra Q total va a tener la P total y nuestra QN va a tener la PN, si se quiere, la P nueva, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros acá? Reemplazamos P total, ahí voy a poner el láser. P total, ¿sí? Reemplazamos P total o sea, reemplazamos QT por tangente de phi por P total, ¿sí? O sea, reemplazamos esta fórmula trigonométrica de acá arriba. Ajá. ¿Se entiende? La P no es común para los dos. Y bueno, ahora yo quiero que me entiendan lo otro, mira, se están adelantando. Pero entonces, la P total y la PN es la P, ¿sí? Las dos son iguales, fíjense acá en este triángulo. Nosotros bajamos la S, bajamos la Q, pero la P se sigue manteniendo constante. Entonces la PT, ¿sí? Bueno, no, me regalé muchachos, así que no. La PT es igual Estamos concentrados, quédate a tranquilo que la nadie va a PN, decir nada. ¿sí? La PT es igual a la PN. Entonces, ¿sí? Acá podemos sacar factor común. P, ¿y qué nos queda? Tangente del phi de este color menos tangente de este phi, ¿sí? Esta es la Q de los capacitores. Entonces, teniendo el ángulo y teniendo la P, como decías vos recién, te tengo acá, así que te digo Martín, ¿sí? Teniendo la teniendo la P y teniendo los ángulos, sacamos directamente el valor de QC, ¿sí? Y si saco S con el seno, conociendo el ángulo, y una vez que tengo S, calculo. Pero ojo, ojo, porque vos tenés que ver qué S y qué Q vas a agarrar, ¿sí? Acordate que nosotros en el ejercicio, para hacerlo de forma directa, a nosotros nos están pidiendo esta QC, o sea, esta Q de capacitores, ¿sí? Ah, bien. Se tiene que entender, chicos, que esta parte roja es la de los capacitores, ¿sí? De los capacitores. Además, Y esta QN celeste es la nueva que nosotros vamos a tener en el sistema, ¿sí? O sea que, ¿qué quiere decir? Que esta Q roja, es toda la que, si se quiere, le agregamos con los capacitores, pero a su vez como que me la están tomando, ¿sí? O sea, me está tomando corriente el capacitor, entonces me achica esa parte reactiva, ¿sí? Entonces a nosotros nos están pidiendo esa Q. Si vos me decís, bueno, sí, está bien, si vos tenés este field celeste y tenés la potencia, vos podés calcular esta S, pero acuérdate que está calculando la Q total del sistema nuevo, ¿sí? Después tenés que hacer la diferencia ahí para calcular la Q que te estamos pidiendo en el ejercicio de los capacitores, ¿sí? Eso está perfecto. Acuérdate que trigonometría que se puede usar sin problema, ¿sí? Claro, claro. ¿Se entiende por qué? Entonces, chicos, fíjense cómo, como les decía hoy, sabiendo bien clarito qué es lo que sucede con el triángulo de potencia, qué es lo que sucede vectorialmente acá, no se precisan acordar de la fórmula, que el tangente de phi, que no sé qué, y que después tener una tensión arriba para calcular la capacitancia, porque si vos planteás esto, ¿sí? Si vos planteás esta ecuación, ya está. De ahí podés sacar todo si vos te acordás que es Q, que es P, que es S, ¿sí? ¿Se entiende? ¿De dónde sale esta fórmula que tienen ustedes? De Q, no todavía la de C, la de Q. ¿Se entendió conceptualmente qué es lo que estamos haciendo? en Como- resumen, queda potencia, la diferencia del Sí, ángulo que tenemos menos el que decíamos. sí, eso es lo que, básicamente lo que queda, ¿sí? Pero yo quería que miren para atrás, qué es lo que hacemos para obtener esa fórmula. Así que acuérdense que no sale de la galera, sino que de alguna fórmula sale y de acá lo hicimos así, ¿sí? En un ratito lo fuimos planteando. Entonces, bueno, fíjense que ahora nos pide básicamente que es el QC, ¿sí? Entonces, tenemos la potencia, no la tenemos todavía, no la calculamos, P, tangente de phi, ¿sí? Y tangente de phi nuevo. Entonces, vayamos acá abajo,
vayamos acá abajo, ¿sí? Fíjense que acá está dibujado el cuadrito, ¿sí? Esta QC es la que nosotros nos estamos pidiendo, ¿sí? Acá tenemos escrito un poquito, debido a que la S varía, usamos P para calcular QC, ¿sí? Lo que hablamos hoy acá con Martín, ¿sí? Que es el que tiró primero. Sabemos que la tangente es lo que hablábamos recién, ¿sí? Tenemos la tangente inicial, la tangente final, ¿sí? Entonces la potencia de los capacitores, ¿cuál es? ¿Sí? Q inicial menos Q final, P por tangente de Φ1, tangente inicial, P por tangente de Φ2 o ángulo final, ¿sí? P tangente de Φ1 menos Φ2, ¿sí? ¿Qué necesitamos acá? La potencia. ¿Cómo la calculamos, chicos, la potencia? ¿Sí? La potencia la calculamos U por I por coseno de Φ, ¿sí? ¿Qué coseno de Φ utilizamos ahí? Si a nosotros nos están pidiendo 220 volts, ¿sí? Y acá tenemos la I total. Hagan de cuenta que tenemos este circuito, acá están todas las cargas, ¿sí? Para que no se me pierdan. Acá tenemos los capacitores y acá está la I total, ¿sí? Esta I total está acá. Acá tenemos 220 grados, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos corregir el total de la instalación, básicamente, ¿qué coseno de Φ tenemos que utilizar? Para calcular la potencia activa, acá. Lo calculamos ese coseno de Φ, lo El tenemos. 0,84. El 0,84, ¿sí? El Tenemos que que ya calcular teníamos originalmente. el coseno de Φ que calculamos hoy, que tenemos acá, 0,84 inductivo, ¿sí? Entonces, el coseno de Φ es 0,84. Y ahí calculamos qué potencia tenemos, si se quiere, de toda la instalación, si se quiere, de todas las cargas, siempre hablando de potencia activa, ¿sí? Acuérdense en esta fórmula, por favor, no pongan los ángulos, no pongan U con ángulo de 0, I, porque ahí van a ser cagadas, ¿sí? 220 por 132,64 por el coseno de Φ, 0,843. Sabemos que la potencia activa es 24,6 kilowatts, ¿sí? Y ahora sí, con esta potencia, venimos acá y vemos cuál es la Q de los capacitores. Acuérdense que no estamos calculando cuál es la Q, por favor. Acuérdense que no estamos calculando cuál es la Q de la instalación. Estamos calculando directamente cuál es la Q de los capacitores. Si ustedes grafican el triángulo, no se van a perder, no hay forma de perderse, ¿sí? La Q de los capacitores es esa potencia, ¿sí? 24,6 por la diferencia de tangentes, ¿sí? Tangente de 0,843. Y acá tenemos... No sé si me va a ver. Y acá tenemos el factor de potencia nuevo, ¿sí? El nuevo, ¿sí? Entonces esto nos da 3,78, acuérdense que esto está en kilo, por lo tanto te va a dar en kilo volt-ampere reactivo, ¿sí? Entonces en este triángulo de potencia calculamos esta QC roja, ¿sí? La QC del banco de capacitores. ¿Se entendió? Más o menos no. ¿Se entendió más que antes? ¿Eh? ¿Qué es lo que Y estamos hay que darle calculando? práctica. Sí, hay que darle práctica. Con 2 o 3 ejercicios de esto, igual ya enseguida agarran cuál es la onda, ¿sí? Pero se ve antes que estaban un poco más ahí, un poco más preguntando para que me hayas consultado al inicio, ¿sí? ¿Se entendió ahora? Sí, sí, se comprendió bien. La verdad que sí. Perfecto, ¿sí? Entonces, bueno, ya corregimos factor de potencia, todo, ¿sí? Y ahora nos piden cuál es la nueva corriente que circulará. Ya vamos, terminamos este ejercicio y le comento cómo se calcula la C, ¿sí? La de los capacitores. Nueva corriente que circulará por la línea con los condensadores conectados, ¿sí? O sea que ahora nos están diciendo, bueno, calculame en vez de esta I total, conecté estos bancos de batería, ya, de condensadores, bueno, calculame esta nueva I de línea que va a haber acá, ¿sí? Esta nueva línea que está después del banco de capacitores. ¿Cómo se le ocurre que la calculamos ahora? Agregando la componente imaginaria de los capacitores, que es el ángulo ese. ¿Cómo sería? Bueno, sí, creo que te entiendo lo que me estás queriendo decir, ¿sí? Fíjate vos, nosotros, a ver, pará.
nosotros, ¿qué necesitamos para calcular esa nueva corriente? ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos? ¿La potencia activa tenemos? Se podría hacer la de potencia activa sobre tensión por el coseno de phi, digamos. Coseno Perfecto, del ¿sí? phi nuevo. U por I por coseno de phi nuevo, ¿sí? Acuérdense de esta fórmula, ¿sí? Fíjense, ¿la P la tenemos? ¿Sí o no? Sí, sí. Si corregimos factor de potencia, la P la tenemos, ¿sí? Tenemos la P. ¿Cuánto era? 24 con algo, ¿sí? ¿La U la tenemos? Sí, 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 sí. 220. 220, ¿sí? ¿El módulo de la corriente lo tenemos o es lo que tenemos que calcular? Lo que tenemos que calcular. Y el factor de potencia nuevo de toda la instalación lo tenemos, ¿sí? 0,9. El problema nos está diciendo que es 0,9, ¿sí? Más allá de que nosotros le agregamos capacitores, le agregamos una potencia reactiva, sí, está bien, conceptualmente lo que vos dijiste está bien, nosotros le teníamos que agregarlo, el factor de potencia de los capacitores. Y ese factor de potencia está contemplado acá, en el 0,9, ¿sí? Entonces no necesitamos hacer otro cálculo extra. Saquemos esto abajo. Bien, ¿sí? Ahora el factor de potencia, como tenemos que ir acá al 0,9, la potencia sigue siendo constante, la potencia la calculamos acá arriba, 24,6. Entonces el módulo de I es 24,6 kilowatts sobre 220 por 0,9 nos da 124,24. A mí me ¿Sí? queda un poquito de la pantalla. Me ¿Cómo? queda hormigonera. Queda un poquito de la pantalla. No Ah, sé si no me pasó ahí. ahí va, capaz Queda que una tengo lento hormigonera potencia. capaz que tengo lento el internet. A ver, díganme los otros si se ve o no se ve. Estoy en el ejercicio D, en el inciso D. Se ve, profe. Bien para arriba. Bien, perfecto, ¿sí? Ahí está. Dale. Entonces tenemos 24,6 kilowatts sobre 220 por 0,9, como habíamos dicho hoy, 124,24, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo de esa corriente? Bueno, 0,9, arcoseno de 0,9, 25,84. Acuérdense que eso es inductivo, ¿sí? Por favor, sigue siendo inductivo. Por más que le agreguemos los capacitores, nosotros lo que estamos haciendo es achicamos la diferencia, pero no lo pasamos a ser un valor capacitivo, ¿sí? Achicamos la diferencia nomás. Aparte no podemos tener en nuestra instalación una corriente capacitiva, ¿sí? Sí o sí tiene que ser inductiva. Bueno chicos, ¿se entiende más o menos esto? ¿Eh? En una hora tratamos de resolver toda la teoría. Fíjense cómo arrancamos al revés. Si les planteo la fórmula, bueno, prácticamente ¿qué es lo que nos piden? Factor de potencia. Vamos al triángulo de potencia a ver qué es lo que necesitamos, ¿sí? Básicamente hicimos algo medio teórico, algo medio teórico en base a la práctica, digamos, ¿sí? Profe, yo creo Decime. que a mi entender, creo que así estaría bueno que lo expliquen en clase. Porque a la velocidad que lo explican en clase y como pasa, hacen todo, no se entiende nada. Así es como, por lo menos yo lo entendí mucho más que en clase. En clase va a tal velocidad todo que yo no lo entiendo, sinceramente. Así como lo explicaste hoy, estaría buenísimo que lo expliquen siempre, estaría muy bueno. Por lo menos en mi punto de vista, no sé a los demás, pero así hoy lo entendí. Sí, está Y muy explicado. Mejor. Dale, dale, perfecto. Entonces, Diego, me parece bueno entonces que te haya quedado, que te haya gustado y que básicamente lo importante es que vos hayas entendido, ¿sí? Más allá de que me puedas seguir o no. Si vos obviamente, entendiste, si vos voy a... entendiste, y bueno, obviamente después de darle práctica, eso, si me quedo con eso, ya está, ¿sí? Perfecto. Muchísimas gracias desde ya. Así que excelente. Fíjense qué variantes pueden tener de este ejercicio, ¿sí? La variante puede decir, en vez de la potencia reactiva de los condensadores, ¿sí? Necesaria, a ustedes le pueden decir cuál es la capacidad, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad? Acuérdense que si nosotros hablamos de potencia reactiva, ¿sí? Estamos hablando, estamos hablando de volt-ampere reactivo, ¿sí? ¿Qué más podemos tener metido acá adentro? El valor de XC, por ejemplo, ¿sí? Que esto está en ohm. Y tenemos también el valor de la capacidad de los capacitores, que esto está en faradio, ¿sí?
¿sí? Nanofaradios, ¿sí? Microfaradios. Entonces, otro ejercicio que puede hacer, bueno, nos puede pedir la capacitancia, ¿sí? La capacidad de esos capacidores. O sea que fíjense ustedes que si hacemos lo que hicimos hasta ahora, no nos tenemos que acordar la fórmula de la capacitancia de entrada, esa que es U, que trataron de decir hoy, ¿sí? Si nosotros tenemos la forma de llegar a esa Q de los capacitores, de ahí podemos ir a la capacitancia, ¿sí? ¿Cómo vamos a esa capacitancia básicamente? Bueno, ¿a dónde dijimos que si se quiere, ¿sí? Se genera o se toma la potencia reactiva, ¿sí? La reactiva, ¿en la parte imaginaria o en la parte real de la interacción? ¿En R o en la parte imaginaria de la interacción? A ver, y acá está En la C, imaginaria. ¿sí? En la imaginaria. Acá tenemos metido QL, acá tenemos metido QC, ¿sí? Por lo tanto acá tenemos metida la Q total de la interacción. Y acá tenemos metida la potencia total de la interacción. No sé por qué me pone ese triángulo. La potencia total de la interacción, ¿sí? ¿Qué nos interesa de acá? Bueno, nosotros tenemos la QC. Entonces, si tenemos la QC y sabemos, ¿sí? Que está metida únicamente en la X, en la parte imaginaria de la interacción, y más específicamente en la QC, entonces de alguna forma tenemos que calcular esa QC con esta XC con esta QC. ¿Tienen en mente alguna fórmula, lo tienen a mano? ¿Qué nos relaciona estas dos cosas? ¿C? ¿A qué es igual? Entonces, ¿QC no es igual a U al cuadrado sobre XC o es igual a I al cuadrado por XC? No sé si la vieron así como tal, y si no, hagan esta relación. U al cuadrado sobre R es igual a I al cuadrado por R. ¿Sí? Claro, es una potencia, sigue siendo una potencia. Si nosotros decimos que la potencia activa está solamente en la R, entonces la potencia reactiva está solamente en la X, ¿sí? En este caso, como tenemos XC, tenemos QC, ¿sí? Entonces esta fórmula es válida. ¿Está bien? Sí, en teoría no lo dieron, obviamente les va a parecer extraño, digamos, pero es así, ¿sí? O sea, nosotros las Q las tenemos para las X, y acuérdense que ¿por qué podemos relacionar esto? Porque esta X, ¿sí? Esta X, la unidad está en ohm, ¿sí? Entonces hagamos de cuenta que es una resistencia, pero no tenemos ni la J metida ahí, ni si es menos, ni si no nada, digamos, ¿sí? Tenemos solamente el valor de ohm, que está correcto, ¿sí? Porque es el equivalente de los capacitores en X, en ohm, ¿sí? Ahora bien, la XC, ¿a qué es igual? ¿Cómo se calculaba la XC? 1 sobre JWC. Bueno, menos J poner acá, Sí, menos J. WC, ¿sí? Tomemos este valor, 1 sobre omega c, porque acuérdense que la J en realidad lo que nosotros nos está diciendo es un ángulo, ¿sí? Si reemplazamos las dos cosas, QC, U cuadrado en este caso, ¿por qué U cuadrado no conviene? Porque tenemos 220 aplicado al capacitor, ¿sí? Y XC que es 1 sobre omega c, entonces a nosotros nos pueden llegar a pedir esta capacidad, ¿sí? Que esta capacidad sería QC igual a U al cuadrado por omega c, ¿sí? Entonces QC, entonces la C, perdón, es igual a QC sobre U al cuadrado por, QC es igual a U al cuadrado por omega, ¿sí? Y acá tenemos el cálculo de la capacidad de esos capacitores en función de la potencia reactiva que nosotros calculamos recién. Fíjense ustedes que si nosotros vamos a reemplazar ahora la fórmula de que la diferencia de tangente, qué sé yo, y todo eso, vamos a tener la U al cuadrado y el omega como les aparece a ustedes en la fórmula genérica. ¿Sí? Entonces fíjense como del triángulo de potencia llegamos hasta acá, ¿sí? Relacionando solamente conceptos. ¿Está bien? Me habían preguntado por la capacidad de los capacitores en el principio de la clase, ¿se entendió cómo se pueden calcular teniendo el valor de Q? Sí, ahora sí, gracias. Perfecto, ¿sí? ¿Los demás chicos entendieron cómo se calcula el valor de la capacidad si se pide, por ejemplo?
Si hablaste, Sergio, no te escuché la verdad. Ah, no tengo el micrófono abierto, ¿no? Ah, bien, listo. Esa otra variante, por ejemplo, que se le puede pedir, chicos, ¿sí? Ahora, ustedes, hasta acá vamos a dejar la clase, sí, para que no se extienda tanto, díganme, pero con eso que hicimos recién, ustedes deberían de poder hacer este ejercicio número 4, ¿sí? Lo deberían de poder hacer, ¿sí? Acuérdense que está el foro, por favor, y si no, mándennos y lo vemos, mándenlo al foro, che, el lunes en la clase, veamos este ejercicio, ¿sí? Veamos si está bien resuelto, y lo vemos en esa clase, ¿les parece? O sea, Félix, más que nada estos ejercicios es más lo que asusta cuando, o sea, asusta más que nada cuando lo ves todo unido, pero si, o sea, si lo separásemos un poco, toda esa chorrera de números que vos tenés, es paso a paso, o sea, puede ir haciendo, es un paso a paso, digamos. Exactamente, sí, Asusta cuando vos ves todo eso junto, pero si vos lo vas llevando paso a paso, es exactamente. bastante llevadero. Exactamente, sí. Aparte, Al- fíjense también como, bueno, capaz que ahora, hasta que le agarran un poco la práctica, pues obviamente va a costar, sí o no, depende si ya lo hicieron o no lo hicieron, pero fíjense como es un ejercicio mucho más real, digamos, un ejercicio que mucho más, como que le podés sacar más, no sé, como más provecho, digamos, más, sí, como más llevadero de poder hacerlo, ¿sí? Que calcular malla con él, una cosa así. Sí, no es complicado, pero el tema es que estamos casi encima del parcial y esto lleva práctica, o sea que es como que hay que ensayar bastante, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, acuérdense que nosotros vamos a hacer el parcial de acuerdo a lo que se llegó a dar. Si se llegó a dar bien algo, bueno, esa parte se la adecuará bien a eso. Si esto lo dimos más o menos, y bueno, si no se confíen tampoco, digamos, porque esto es lo que les digo yo. Pero los rendimientos ya de entrada, eso acuérdense que no va a estar, y mucho menos 4 cargas, porque si no, no termina, ¿sí? Si hay un ejercicio de esto, no sé, 2 cargas, lo sumo, con un banco de capacitores, ¿sí? Cosa de que entiendan lo que hicimos hoy, básicamente, ¿sí? Acuérdense que en el anterior parcial le tomamos el ejercicio que hicimos el día, no sé si el anterior o cuándo. Bueno, tengan en cuenta este ejercicio, sí, que mucho más, a lo sumo varía en que les pidamos C o le pidamos Q o no sé, o algo de eso, pero el cálculo en sí es lo mismo, ¿sí? ¿Podrás subir algún parcial anterior o para practicar real? Dale, le pregunto si quería, porque yo no lo tengo, como es el primer año que estoy, le pregunto si quería a Pablo si tienen algo y bueno, y se lo subimos ahí al foro si querés, ¿te parece? Pablo, Eric va a subir estos dos ejercicios, Sí, ya esto, resueltos, los es más, repasamos. no sé si no están, no sé, corregime Juan, si están cargados o no al campus, si no los cargamos, sí, sí. Muchísimas gracias, Félix, por tomarse Sí, el tiempo bueno. hoy el otro profe. No, todavía no lo cargamos, pero capaz que mañana o esta noche lo terminamos de cargar. Bien, listo. Perfecto, chicos, ¿sí? Gracias. Dale, bueno, cualquier cosa, mándenos. Si tienen alguna consulta, bueno, los espero acá. Gracias, Felipe, fue Nada, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Félix. Chau, chau. Dale, chicos, Gracias, Félix. nos estamos viendo cualquier cosa, campus, ¿sí? Igual.